para todo el suroeste de la Florida. Telediario, con Fiorella Papapietro. Hoy en nuestro segmento de inmigración le diremos qué hacer si recibe la visita de ICE. El abogado Jorge Rivera responderá a todas sus preguntas. Ya todo está listo para las elecciones especiales de los republicanos en Collier. Un soldado puertorriqueño fue el responsable de la matanza en base naval. Como todos los jueves, iniciamos con nuestro acostumbrado segmento de inmigración con el abogado Jorge Rivera. Antes quiero invitarlo a que si usted tiene una pregunta para el abogado, pueda llamar ahora mismo a nuestro número de teléfono, que es el 239-206-3122, o si prefiere hacerlo directamente con el abogado, llame al 1-888-578-2276. Te damos la bienvenida, Jorge, desde el suroeste de la Florida. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí encantado de estar con ustedes, siempre con lo último de inmigración y queriendo contestar preguntas también. Claro que sí, Jorge. Y hoy, antes de dar inicio a las preguntas, pues vamos a dar un espacio para que entren las llamadas. Quiero que conversemos sobre un tema que preocupa a todas las personas porque tiene que ver con su seguridad, con el miedo de estar en la calle, con el miedo de estar inclusive dentro de sus casas. Hemos sabido de últimamente un caso en Austin, Texas, sobre una familia que está demandando a unos agentes del Servicio de Inmigración porque allanaron su vivienda o entraron a su casa sin tener una orden judicial. Cuéntanos, haznos referencia sobre este caso para que luego nos expliques un poco más cómo defendernos ante una situación que claramente viola nuestros derechos. Bueno, esta inmigrante, Sujei Guerrero, dice que inmigración le violó los derechos porque llegaron a su casa y se metieron a la fuerza sin permiso, ¿ok? Y detuvieron a las personas dentro de su casa, deportaron a 3, ella está pidiendo daños y ahora que están en la corte, porque el juicio se está llevando a cabo toda esta semana, los oficiales de inmigración dicen que ellos tocaron en la puerta y como nadie respondió, ellos estaban preocupados por la seguridad de las personas adentro y que por eso entraron, imagínate tú. Ahora, esto es una manera un poco de confundir la situación en relación a que si ellos estaban allí cumpliendo un papel de policías, vigilando la seguridad de unos vecinos, o estaban cumpliendo el papel de agentes de inmigración. Específicamente, ¿qué es lo que estaban haciendo? Bueno, mira, el punto es el siguiente. Los oficiales de inmigración no son policías y ellos mintieron y le dijeron que eran policías en el momento de entrar a la casa, ¿ok? Y entonces, imagínate, el punto es el siguiente. Una orden de deportación no le da derecho a los oficiales de inmigración a entrar a una casa. Es muy diferente a una orden de arresto, una orden para buscar dentro de una casa. Eso sí les da la autoridad a los policías a entrar a una casa a la fuerza si es necesario, pero no hay inmigración. Por lo tanto, las personas no tienen por qué abrirle a inmigración bajo ninguna circunstancia. Jorge, cuando hablamos de violación de derechos legalmente y específicamente, ¿cuáles fueron los derechos que se violaron en este caso y en cualquier otro caso donde agentes del Servicio de Inmigración entran a una vivienda? Bueno, uno tiene derecho a que no le invadan su privacidad, ¿okay? Cualquier policía no puede entrar a la fuerza a la casa de uno a menos que tenga una orden de arresto o una orden para buscar. Y lo mismo se aplica para inmigración, una orden de deportación. No le da el derecho a inmigración a entrar a ninguna casa. Claro, si uno le abre y si uno lo deja entrar, él lo puede dejar entrar, pero hay un derecho básico constitucional a un derecho de privacidad, un right to privacy se llama. Y eso es lo que están violando y por eso están pidiendo daños. Y esto pasa bien, eso es algo bien común. Así es, Jorge. Y también quiero aprovechar este momentico para recordarle a nuestros televidentes que pueden llamar, porque el abogado Jorge Rivera se va a quedar con nosotros hasta la próxima parte para responder a sus preguntas. El número de nuestro estudio es el 239-206-3122. Jorge, ¿cómo defendernos ante una situación como esta de que la policía o agentes del Servicio de Inmigración toquen a tu puerta?
Bueno, mira, lo más importante es como inmigrantes, o sea, no solo abrir la puerta porque alguien toca, o sea, uno tiene que chequear a ver quién es, ¿verdad? Obviamente puede ser un ladrón, puede ser inmigración, a inmigración no se le quiere abrir, como les digo, bajo ninguna circunstancia. ¿Cuántas veces no han llegado personas con una camiseta que dice, ay, si no es inmigración, son ladrones? Así que la única forma que le tienen que abrir a cualquier persona es si le pasan un papel por debajo de la puerta que dice es una orden judicial de un juez para buscar o para arrestar a alguien en su casa. Bajo esas circunstancias sí pueden botar la puerta, pero nadie más lo puede hacer. Si nosotros recibimos la visita de un agente de inmigración que toca nuestra puerta, ¿qué le debemos decir? ¿Cómo debemos actuar? ¿Debemos conversar con el agente? ¿Debemos sencillamente hacer que no estamos en la casa? ¿Cuál sería el comportamiento que deberíamos nosotros tener? Bueno, hay personas que se hacen las que no están en la casa y esto es lo que pasó en este caso, ¿verdad? No contestaron, ¿ok? Y entonces, al no contestar, bueno, lo que pasó es que se metieron a la fuerza y por eso viene la demanda, ¿verdad? Otra alternativa es simplemente decirle, mira, voy a llamar a mi abogado, por favor hable con mi abogado, el nombre de mi abogado es fulano de tal y este es el teléfono. Yo tengo un caso pendiente o lo que sea. Lo pueden referir y decirle, mire, yo no tengo, mi abogado me ha dicho que yo no tengo la obligación de abrir la puerta. Es más, me ha dicho que no le abra la puerta y me ha dicho que le llame a él directamente para preguntarle acerca de mi caso. Y así se les pone una barrera a ellos para que sientan y saben de que ahí no van a violar sus derechos. Y así evitaría que los agentes regresaran a su casa y esta sería una respuesta totalmente válida y legal, que la persona le pueda decir en este momento no voy a abrir la puerta, voy a llamar a mi abogado o si usted prefiere llámelo usted, él se llama de tal forma y su número de teléfono es en este caso. Por eso es siempre muy importante contar con la asesoría de un abogado y que usted pueda tener a la mano el número de teléfono de uno de ellos. Si usted conoce que ese abogado es especialista en casos de inmigración, como es el caso del abogado Jorge Rivera, pues mucho mejor. El número de teléfono del abogado Rivera es el 888-578-2276 y él está completamente a disposición para siempre ayudarlo. Jorge, te comprometo a que te quedes con nosotros en la próxima parte para entonces dar respuesta a las preguntas que ya están en espera. Pues claro que sí, aquí estaremos, con mucho gusto. Hacemos una pausa y regresamos, no se pierda esta segunda parte con el abogado Jorge Rivera. Continuamos el telediario en contacto vía Skype con el abogado de inmigración, Jorge Rivera, quien está aquí con nosotros para dar respuesta a nuestra comunidad. ¿Estamos listos, Jorge? Claro que sí, aquí estamos. Escuchamos entonces la primera pregunta. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, mi nombre es Víctor. Nomás quiero hacer una pregunta con el abogado. Yo llevo 11 años aquí en los Estados Unidos y quiero saber si puedo aplicar por un permiso o algo. Yo tengo cinco hijas nacidas aquí en los Estados Unidos. Bueno, este es un caso interesante, ¿verdad? Porque me imagino que él está preguntando acerca de la ley de los 10 años. Y para calificar, la persona necesita haber cumplido los 10 años, pero también tener padres, esposa o hijos residentes o ciudadanos. En este caso, él dice que tiene cinco hijos o hijas ciudadanas. Por lo tanto, pero hay un requisito más, un sufrimiento que es necesario, y ese sufrimiento es una enfermedad, problema de salud o algo por el estilo. Si no tiene un sufrimiento fuerte, entonces no vale la pena poner el caso en proceso de deportación para ir delante del juez, porque si no aprueba el caso termina deportado. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con este tipo de casos. Es posible que califique, pero se recomienda mucha precaución. Claro que sí, gracias señor Víctor por haber llamado y como siempre la recomendación es que consulte con un abogado. Escuchamos la siguiente pregunta. Aló, buenas noches, ¿quién nos llama? Mi nombre es Felipe Martínez, estoy llamando aquí de la ciudad de Chicago, Illinois. La única pregunta que quería saber era si puedo ser perdonado yo aquí dentro de los Estados Unidos o no. Jorge. Ok,
Bueno, sí, se puede pedir el perdón dentro del país, pero en combinación con una petición familiar. Por ejemplo, si está casado con una ciudadana americana, la ciudadana americana lo pide y eso le están aprobando en 6 meses la petición y luego se hace el perdón dentro del país. Pero uno solo no puede pedir ese perdón, tiene que ser en combinación con una petición familiar. Gracias, Jorge. Escuchamos a la siguiente persona que está en espera. Buenas noches. Yo he venido de Perú y vine ilegalmente hace 22 años y mi esposo vino con una visa hace 24 años. Tenemos 2 hijos y mi hijo está por cumplir en junio 21 años. Queremos saber si podemos arreglar nuestro estatus. Yo tengo una petición de una hermana en el 2001 con la 450I, pero ella murió repentinamente en el 2003 y cada vez que revisábamos nosotros nuestro estatus en la computadora decía in process, y luego después de muchos años, cuando estábamos chequeando nuevamente en el 2009, salió que estaba denegado la petición. No supimos por qué, ni encontramos ninguna carta. Y ahora tenemos a nuestro hijo que va a cumplir 21 años. Quisiéramos saber si tenemos posibilidad de arreglar nuestra situación legal. Claro que sí, Jorge. Bueno, la mejor estrategia es si tiene una entrada legal, ¿verdad? Porque si tiene una entrada legal, los puede pedir un hijo mayor de 21, ciudadano americano, y se hacen residentes sin castigo, sin necesidad de perdón y sin tener que salir del país. Claro, si tienen una petición antes de abril 30 del 2001, también se puede pagar la multa de los $1,000 con la ley 245 y esa es una buena alternativa. Así que me parece que tienen 2 opciones, pero obviamente la mejor es no tener que pagar la multa de los $1,000 si tienen la entrada legal. En el caso de la señora que especificó al principio que tanto ella como su esposo habían entrado de manera ilegal, ¿es posible tomar alguna de estas alternativas o definitivamente debe esperar una reforma? Claro, y eso es lo que no estaba claro, ¿verdad? Si ellos entraron ilegales por la frontera, entonces ocupan esa petición antes de abril 30 del 2001 para calificar por la ley 245I, pagar la multa de los $1,000 y combinar esa petición con la petición del hijo o la hija mayor de 21 para hacerse residente dentro del país y no tienen que salir. Muy bien, Jorge, gracias. Escuchamos a la siguiente persona que tenemos en espera. Aló, buenas noches. Sí, mi nombre es Raúl Luquín González y tenía una pregunta para el abogado Jorge Rivera. Mi pregunta es, yo estoy ilegalmente en el país, entré cuando tenía 14 años. Desgraciadamente fui 2 veces para México y ingresé a los Estados Unidos ilegalmente y me agarraron en la frontera. Una porque aquí asesinaron a un hermano mío en Phoenix y la segunda vez porque mi mamá falleció. Mi hija tiene 20 años, va a cumplir 21 en marzo del año que entra y mi pregunta era, yo consulté con un abogado y me dijo que yo no tenía posibilidad de poder arreglar mis papeles porque yo reingresé al país ilegalmente. Me gustaría saber si eso es incorrecto, que me gustaría saber por el abogado Jorge Rivera si tengo alguna chance de poder arreglar por parte de mi hija. Muchísimas gracias y espero me respondan con la pregunta. Claro que sí, gracias a usted, señor Raúl. Jorge. Sí, es una buena pregunta. La hija ciudadana americana mayor de 21 puede hacer la petición por él. El problema es que si no tiene una entrada legal, él dijo que entró por la frontera, entonces no se puede hacer residente en base a esa petición. Ese es el problema, ¿va? Así que hagamos la petición, que sería un primer paso, nada más, ¿verdad?, para comenzar, y luego pidamos el récord de la frontera, porque él dice que lo detuvieron, porque también me interesa saber si es que tiene deportaciones, por lo menos una deportación en la frontera, y al saber eso, bueno, entonces ya decidimos cómo proceder. Gracias, Jorge, por dedicar estos minutos a responder las preguntas. Lamentablemente el tiempo es corto, así que las preguntas que quedaron pendientes pues trataremos de responderlas o por teléfono directamente con las personas afectadas o la próxima semana. Gracias por estar con nosotros, Jorge.
Pues claro que sí, con mucho gusto. Y gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Usted podrá seguir haciéndolo a través de nuestra línea telefónica, el 239-206-3122, o comunicarse directamente con el abogado Jorge Rivera al 1-888-578-2276. Hasta la próxima semana, Jorge. Claro que sí, hasta luego, los felicito por el programa. Gracias, Jorge. Hacemos una pausa, regresamos en breve, acompáñenos.